¿Qué tal? ¿Cómo están? Se sortearon los playoffs de la Champions League y tal como prometimos, vamos a hacer un análisis sobre cómo quedaron estos partidos y también hay que decir que muchos de ellos son, no digo en vano, pero sí probablemente que los que salgan de estos playoffs van a tener muy pocas posibilidades reales de seguir a la Champions después, salvo equipos con mucha tradición, pero el resto va a jugar como visitante el segundo partido de octavos contra los mejores 8, contra uno de los mejores 8, cosa que va a ser un nuevo sorteo más adelante cuando surjan estos 8 equipos de aquí para ver contra qué equipos les toca jugar en octavos de final. Más o menos la situación está parecida a lo que fue la previa del sorteo de los playoffs, porque no es que pueden jugar contra cualquiera, sino que tienen solo dos opciones para jugar en octavos de final. Pero lo que le quiero decir es que uno observando lo que pasó en la primera temporada con este nuevo formato, que fue la pasada, la temporada 2024-2025, a esta misma altura, les cuento que 7 de los equipos que ahora, de los 16 equipos que van a jugar estos playoffs, se repiten. 7 equipos, casi la mitad, lo cual está hablando de una cierta lógica, ¿no? Hay una cierta lógica en la Champions de equipos muy poderosos, otros que por alguna razón no logran clasificarse en forma directa, lo habíamos conversado en el video que hicimos sobre cómo terminó la fase de grupos y hablábamos, por ejemplo, del caso del PSG. El PSG fue un caso muy particular porque no se pudo clasificar en el top 8 en la temporada pasada y terminó siendo campeón de la Champions, eliminando al mejor equipo de todos, que fue el Liverpool en la fase de grupos, ¿no? Sin embargo, en octavos de final, si bien perdió un partido como local contra el Liverpool, fue dominador en los dos partidos. Entonces, bueno, es un caso muy particular y por eso decíamos que Luis Enrique, cuando le preguntaron, dijo, bueno, sí hay que tomar el camino más largo, que es este de jugar 10 partidos en vez de 8 para llegar a los octavos de final, lo haremos, pero seguimos siendo candidatos y le creo, porque ¿cómo no creerle a quien fue campeón la temporada pasada? Pero, bueno, efectivamente algo le pasa al PSG porque el PSG por segunda vez consecutiva no logra pasar a los 8 mejores, no está entre los 8 mejores. En este caso se da la particularidad también que el Inter, que es el otro finalista, derrotado ampliamente en Múnich por el PSG 5-0, es un resultado contundente, pero que ha cambiado incluso de entrenador, porque Inzaghi fue reemplazado por Kibu, tampoco logró estar entre los 8, así que bueno, vamos a analizar ahora partido a partido cuáles son los que quedan y cuál es el camino posible de los que surjan de estos playoffs. Vamos a ir entonces con los partidos uno por uno, por eso me muní de un ayuda de memorias para analizar cada uno de ellos y el derrotero que va a tener después, porque como les dije, no hay tantas posibilidades, solo hay dos posibilidades en los octavos de final, así que no es tanto, es bastante cerradita la posibilidad de cada uno de ellos. Y empezamos por el Mónaco-París. Mónaco-París, y digo así y no París-Mónaco, porque siempre cuando uno dice la condición de local primero, es el que juega primero de local. ¿Por qué digo esto? Fundamental, porque el Paris Saint-Germain define en casa frente al Mónaco. Son dos equipos que se conocen mucho porque juegan en la misma liga, la liga francesa. Y otra cosa más que se repite respecto de la temporada pasada, que es que el Paris Saint-Germain la temporada pasada jugó contra el Brest, un equipo que también es de liga francesa. ¿Y saben cómo quedó el marcador global final? 10-0 para el París. Atención porque estamos en una situación que no digo que se vaya a repetir, pero sí que el París es claro favorito, pero clarísimo favorito, porque el París domina su liga ampliamente. En la liga, cuando son todos los partidos ida y vuelta, domina ampliamente la liga francesa. Tiene algún contrincante eventual, como puede ser el Lille en algún caso, el Marsella en otro, pero en general el PSG domina. Entonces, que le haya tocado otra vez un equipo de la misma liga y que defina de local, a mí me da a entender que el París no debería tener en principio problemas para pasar a la fase siguiente. Claro, en la fase siguiente el Paris Saint-Germain tiene como una posibilidad de jugar o contra el Barcelona o contra el Chelsea. Y atención, porque en cualquier caso definiría, ya le pasó, volvería a repetirse la situación, porque ya le pasó también el hecho de jugar contra el Barcelona y definir. La única diferencia es que cambiaría el escenario. Fue la anterior en Montjuic, ahora sería ya en el Camp Nou, y un Camp Nou que probablemente a esa altura, no sé si ya no tendrá 45.000 espectadores, que ya sería un Camp Nou más complicado de jugar, ¿no? Contra un Barcelona, yo creo que hasta más fuerte que la temporada pasada, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera sería un choque de campanillas.
Y contra el Chelsea debería definir Stamford Bridge, que tampoco parece ser un escenario fácil en este momento. Estamos hablando del campeón del mundo de clubes, más allá de que haya cambiado su entrenador, pero cualquiera de los rivales para el PSG sería durísimo. Ni hablar para el Mónaco, si pasara, ¿no? Que sería de campanillas que el Mónaco eliminara al PSG. No lo veo posible, pero es fútbol, y como decía Bujadín Boskov, fútbol es fútbol, ¿no? Una frase que parece tonta, pero que realmente implica muchas cosas, ¿no? Todo puede pasar, y por qué no que pase, aunque a 2 partidos suena más difícil que a uno. Cuando un equipo es muy inferior al otro, en un partido puede sacar diferencia. A doble partido y definiendo en París, muy complicado para el Mónaco, pero bueno, hay que jugar, ¿no? Y como les digo, después, el ganador de este partido será sorteado, pero tiene solo 2 rivales posibles, Barcelona o Chelsea, definiendo de visitante. Muy complicado. Segundo partido para analizar. Bueno, esto es un partido para mí de un poco más abajo en la escala, por cómo vienen los dos equipos. Ninguno de los dos es candidato a ganar la Champions, pero como decimos, el fútbol es así, hay que jugar los partidos. Uno es un histórico que ha ganado Champions, pero que no está en su mejor momento, aunque viene creciendo, que es la Juve. Una Juve que está teniendo temporada un poco mejor que las anteriores, pero la Juve en crisis de cualquier manera, ¿no? Una Juve institucionalmente en crisis hace ya bastante tiempo, en un fútbol que dominan en los últimos años en la Serie A Napoli e Inter, y la Juventus está un poco abajo ya hace un tiempo largo, pero que va subiendo de a poquito el nivel y se hace fuerte como local, ¿no? Bueno, en este caso, la Juve va a jugar frente al Galatasaray, es decir, va primero, en realidad el orden es Galatasaray-Juve, o sea, primero se juega en el infierno turco, como se lo llama, y después van a ir a jugar a la Juventus, van a ir a Turín. Por eso yo creo que la Juventus es candidata aquí, pero acá me detengo y no lo estaría tan seguro. No estaría tan seguro porque Galatasaray tiene muy buenos jugadores, ya lo he demostrado, y de local se hace muy fuerte, así que este es un partido, un doble partido para tener en cuenta. Claro, acá hay otro problema más. Si ya hablamos de 2 equipos que no están en el más alto nivel, piensen ustedes que el ganador de este partido va a tener que jugar contra el Liverpool o el Tottenham y definir en Inglaterra. O sea, para mí este es un partido en el que casi, no digo que es en vano, pero que los 2 equipos, pase quien pase, muy probablemente queden eliminados en los octavos de final. Es decir, es realmente una serie, una llave de poca trascendencia, me parece a mí, comparado con la otra que mencioné, porque son 2 equipos con un futuro gris, diría, muy complicado en la Champions, ¿no? Tercer partido, este es un gran partido, porque pasa algo muy extraño. El Benfica y el Real Madrid se van a volver a enfrentar después de haberse enfrentado hace días nomás. Y van a volver a enfrentarse, o sea, en menos de un mes van a tener 3 enfrentamientos. Porque aquella vez fue en la fase de grupos a partido único. Pues cada equipo jugó solo una vez contra sus 8 rivales que les tocó en la fase de grupos. En cambio, ahora el Benfica y el Real Madrid van a tener que jugar 2 partidos. Porque van a tener que jugar primero en el Estadio da Luz y después van a tener que jugar en el Bernabéu. Es decir, vuelven al escenario del escándalo, por decirlo así, escándalo futbolístico, por el 4-2, que dio tanto que hablar, nosotros mismos nos hemos extendido, sobre lo que pasó en este partido en el que Real Madrid volvió a 2-0, ¿no? Es decir, un Real Madrid que aparentemente venía subiendo, que parecía que había logrado una paz interior en el grupo, alguna confianza de sus jugadores, una idea táctica un poco mejor, los jugadores parecían tener más actitud frente al Villarreal en el último partido de Liga, jugado como visitante, en un estadio en el que solo había ganado el Barcelona, y de repente vuelta a empezar. Es decir, llegar al Estadio de la Luz, se encuentran con un viejo conocido y ahora adversario como Mourinho. Mourinho se encuentra con su discípulo, por llamarlo así de alguna manera, Arbeloa, y bueno, Mourinho le da una paliza a su discípulo, claramente preparando muy bien el partido y con un tremendo baile que le dio Prestiani a Carreras, ¿no? Este chico Prestiani al que nos referimos y que tiene ahora, fíjense, lo que es la vida y el fútbol, ¿no? Un chico que tiene una doble posibilidad ahora de mostrarse al mundo una vez más y no sé si no labrarse un futuro en la selección, en el Mundial, no lo sabemos. Bueno, tampoco sabemos qué va a pasar con este Madrid, que a veces responde mucho, a veces no responde nada, a veces a medias. Ya hay un montón de rumores de un enojo de sus 2 mejores jugadores, por decirlo así, o los que más pesan, que son Courtois y Mbappé, con el resto de los compañeros. Mbappé habló de vergüenza en lo ocurrido en el Estadio de la Luz, en Lisboa, en el partido frente a Benfica. Bueno, acá está la chance de volver a jugar contra el mismo equipo y 2 veces.
y definiendo un Bernabéu que se supone que en la Champions la hinchada va a arropar a sus jugadores. Vamos a ver, porque cuando grabamos esto todavía no jugó por la Liga como local frente al Rayo Vallecano en el fin de semana, en el que hay que ver la reacción del público otra vez. Estuve la vez anterior ante el Levante, que fue muy conflictivo el inicio, y el Real Madrid logró revertirlo con 2 goles de pelota parada, pero ganó el partido. Entonces ahí se calmó un poco el Bernabéu. Vamos a ver ahora si el Bernabéu se calma o vuelve a estallar, porque si vuelve a estallar el estado anímico de los jugadores para enfrentar al Benfica, no sé si va a ser el mejor. Se juega mucho el Real Madrid, como siempre en Champions, además es un torneo parece hecho a la medida del Madrid, que ya lleva ganado 15, pero este no parece ser el año del Real Madrid. Realmente como está ahora, al menos por el nivel de juego que tiene, no está. Y para Mourinho es de alguna manera, tal como le pasó en la fase de grupos, volver a aparecer en la palestra en el legajo del Real Madrid, ¿no? Es decir, volver a aparecer, demostrarse. Es cierto que Mourinho está, no digo en retirada, pero bueno, por la edad y por todo, parece ser un técnico que está en sus últimos años como entrenador, ¿no? Pareciera y se dice que es uno de los 2 candidatos a dirigir a Portugal en el futuro. Vamos a ver, porque le está yendo bien a Portugal con Roberto Martínez, o sea que no se sabe qué va a ocurrir, qué va a pasar con Mourinho, pero es un gran cartel volver a enfrentar a Madrid y volver al Bernabéu a definir encima allí el pase a los octavos de final. Ahora bien, hay un tema que también es muy importante lo que pase después en el sorteo de cuál de los 2 equipos va a tener que enfrentar el que salga de acá, ya sea el Benfica o el Real Madrid. Porque así como dijimos que se repite el tema del PSG, que enfrenta un equipo francés y que después podría jugar con el Barcelona, igual que la temporada pasada, también podría ocurrir que el Real Madrid vuelva a enfrentarse, que esto parece que cada año es igual, al Manchester City. Es decir, el que pase acá se enfrentará al Sporting de Lisboa o al Manchester City. Entonces tenemos acá 2 posibilidades muy interesantes. Una, que Real Madrid y City se vuelvan a ver, es decir, Real Madrid y Guardiola se vuelvan a ver. La otra es que el Benfica enfrente al City y se vería la cara Mourinho y Guardiola. Y tenemos una tercera posibilidad interesante, que es que se enfrenten el Benfica y el Sporting Lisboa. Es decir, 2 equipos de Lisboa. Sería una especie de derbi lisboetano en octavo de final de Champions. Así que fíjense qué interesante. 3 de las 4 variantes de octavo de final en esta llave serían muy interesantes. Porque tendría esta posibilidad del City con el Real Madrid, que además es un partidazo siempre, y a doble partido, y atención, porque se definiría en Inglaterra. Es decir, que el Real Madrid tiene un camino bastante espinoso en el caso de que le tocara el City en los octavos de final si pasara al Benfica. Es decir, después de este doble partido contra Mourinho y contra el Benfica, equipo que le metió 4 en el partido pasado, tendría además 2 partidos contra el City, primero en el Bernabéu y después en Inglaterra. Muy complicado el panorama, y ni hablar con el recuerdo de Real Madrid de lo que fue aquella visita al City donde recibió aquella paliza hace no mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante lo que es esta llave. La otra llave, la cuarta llave, es un Borussia Dortmund-Atalanta. A mí me parece que tampoco son 2 equipos con chances, ¿no? Esto se parece al de Galatasaray-Juve. Borussia Dortmund-Atalanta, que se define la serie en Italia, es entre 2 equipos medianos, 2 equipos que, bueno, han logrado llegar al playoff. Un equipo como el Dortmund, hoy en una Bundesliga alemana muy dominada por un Bayern que es una máquina y que antes dominó el Leverkusen de Xabi Alonso. Es decir, un Dortmund que hace años que no gana una liga en Alemania, pero que siempre tiene equipos de muy buen nivel, con muy buenos jugadores, y aparte parece estar en buen momento también, ¿no? Bueno, este Dortmund va a recibir un Atalanta en transición, un Atalanta que perdió a Gasperini después de muchos años de trabajo, de haber ganado una Europa League, de haber estado siempre prendido en las ligas, de haber sido protagonista en estos últimos años. Bueno, no deja de serlo, sigue en Champions y además tiene la posibilidad de definir de local. Ahora, claro, después, ojo, porque estos 2 equipos, el ganador en el sorteo va a poder enfrentar solamente al Arsenal, el mejor equipo de la Premier hoy, o al Bayern Múnich. Es decir, ¿por qué? Porque son los 2 últimos que juegan contra los 2 mejores surgidos de la fase de grupos. Entonces, claro, ¿cuál es el problema de estos 2 equipos? Que además de ser medianos, después en octavos, de pasar uno de estos 2 a octavos, ahí va a tener que definir o en el Fly Emirates de Arsenal, o va a tener que definir el Arena Múnich del Bayern. Entonces, porque el segundo partido lo va a tener que jugar de visitante, contra 2 máquinas, ¿eh? Es decir, prácticamente yo creo que esto es parecido a lo que Galatasaray y Juve. Me da la sensación de que estos equipos no tienen gran recorrido en la Champions, que acá se terminaría cuando pasen, pero bueno, por ahí me equivoco.
Después tenemos un partido un poco menos trascendente, que es el Karabakh, que dio la gran sorpresa en fase de grupos al clasificarse al playoff, contra un equipo más poderoso como es el Newcastle, un equipo que ahora recibe un fondo de inversiones de Arabia Saudita, es un equipo realmente fuerte como es el Newcastle, que acaba de sacar un empate al PSG en París, además, en la última jornada, y definen en Inglaterra, por lo cual a mí me da la sensación de que esta serie es bastante claro el candidato, que es Newcastle, frente al Karabakh. Pero bueno, los partidos hay que jugarlos. Bueno, también este partido, el que resulte ganador, va a enfrentar o al Barcelona o al Chelsea, así como el de la serie de PSG contra el Mónaco juega contra el Barcelona o el Chelsea, también acá va a jugar contra el otro, ¿no? De Barcelona o el Chelsea. Así que estos dos también están complicados. Newcastle quizá le puede hacer un poco más parejo al partido, pero van a tener que definir o en Barcelona o en Chelsea, en Stamford Bridge, como visitantes el segundo partido de octavos. O sea que también el recorrido de estos dos es bastante complicado. Y les recuerdo que Newcastle ya jugó contra el Barcelona en la fase de grupos y Barcelona ganó de visitante en un gran partido de Marcus Rashford, que fue su debut prácticamente en la Champions. Yo creo que fue exactamente su debut. Bueno, después tenemos otro partido que, bueno, es siempre complicado. Para Atlético Madrid era complicado cualquiera de los dos equipos que le tocaran, el Bodo Glimt o el Brujas. Le tocó el Brujas belga. Yo creo que igualmente el candidato a pasar es el Atlético Madrid. ¿Por qué? Porque además de que me parece un equipo más fuerte y un plantel más poderoso, define de local el Metropolitano. Entonces, claro, contra un equipo que sí tiene oficio, tiene algunos buenos jugadores, pero me parece a mí que puede complicarlo porque Atlético está mal, está jugando mal, le cuesta mucho marcar goles básicamente, domina mucho los partidos, tiene mucho la pelota, pero no define, y con un Julián Álvarez en una crisis rarísima, pero bueno, es así, y que Sorlo te está haciendo casi todos los goles, y a veces cuenta Griezmann, que ahora está lesionado y hay que ver si llega al partido, pero bueno, un Atlético que tiene este problema y que cada tanto va encajando goles que antes no encajaba, ¿no? Es decir, le están haciendo goles que antes no le hacían mucho menos a Oblak. Entonces, bueno, con todo esto, yo creo que así y todo, mejor dicho, Atlético Madrid es el candidato a pasar frente al Brujas, pero claro, después, lo mismo que decíamos en el caso de Galatasaray y Juve, ¿cuál es el problema de Atlético Madrid? Que es el problema que ya tuvo en esta fase de grupos, que es que tiene que ir a definir contra el Tottenham o Liverpool en Inglaterra. Contra el Tottenham todavía no sé, pero contra el Liverpool en Anfield, bueno, ya jugó y perdió. Es decir, y perdió feo, y perdió feo. Es decir, que volvería a jugar contra un equipo al que ya enfrentó por este mismo torneo y con el que perdió de manera muy dura, especialmente en el segundo tiempo. Aguantó mucho y ese puede ser quizá un índice de cierta esperanza de que el partido se repita por más tiempo aguantando en Anfield, pero es un partido que lo terminó perdiendo muy feo. Entonces, yo creo que el problema del Atlético de Madrid no es tanto Brujas, sino después, que va a pasar después. Es decir, el no haberse clasificado entre el top 8, en el que estuvo en algún tiempo, durante la fase de grupos, ahora le está costando esto de tener que ir a jugar uno de los partidos más difíciles posibles, o una serie de las más difíciles en octavos. Después tenemos el Bodo Glimt Inter. Bodo Glimt Inter es un partido con trampa. Atención con este partido. ¿Por qué digo esto? Bueno, es cierto, se juega primero en Noruega y después el Bodo viene al Giuseppe Meazza, ¿no? Al Milan, a jugar allí contra el Inter. Inter finalista, como dije, de la Champions pasada frente al PSG en Múnich, y con técnico diferente, Kibu en vez de Inzaghi. Todo perfecto. Pero bueno, un Inter que además va bien en la Serie A, va líder en la Serie A, es un equipo fuerte, con un gran plantel, que es candidato seguro a pasar frente al Bodo Glimt. Pero, el Bodo Glimt ya le ganó y muy bien a Manchester City, de local, y ya le ganó y muy bien al Atlético Madrid, de visitante. Es decir, no es un equipo fácil, porque es un equipo que no tiene mochila, que juega tranquilo, que ya cumplió. Entonces, juega bien, es un equipo colectivamente fuerte, jugadores altos, veloces, con cierta buena técnica, porque el fútbol noruego está en pleno crecimiento. Y atención, porque yo acá sí que veo alguna complicación para el Inter. El Inter es candidato, lo que digo, si hay que decir uno, a mí me parece que el Inter es el que tiene más chances de pasar. Pero les reitero, este para mí es quizás de todas la serie más trampa de las 8 que se juegan en los playoffs. ¿Por qué? Porque el Bodo Glimt es un equipo capaz de complicar a cualquiera. Y ahí viene después el otro tema. Bueno, van a tener como rivales o el Sporting de Lisboa o el Manchester City. El que pase va a tener que jugar de visitante contra el City o contra el Sporting el segundo partido. O sea que también es bastante complicado. Si pasa el Inter y le toca el Sporting Lisboa, yo creo que el Inter puede seguir.
Ahora, me da la sensación de que si a cualquiera de los dos le toca el City y tienen que definir el Manchester, y la veo muy complicada. Realmente muy complicada porque el Manchester City viene en su vida y de local es muy complicado. Y finalmente, unos partidos para mí de menos trascendencia, que es el Olympiacos de Grecia, del gran Mendilibar, que hace jugar siempre muy bien a sus equipos, frente a un Bayer Leverkusen que perdió a Xabi Alonso y que no es el mismo de las temporadas pasadas. Un Bayer Leverkusen un poco más abajo, un equipo siempre más o menos bien trabajado, pero que no es el mismo de la temporada pasada, pero que de todas maneras yo creo que con Olympiacos es bastante parejo ese partido, que tiene la ventaja del Leverkusen que define de local. Entonces, bueno, sí, para mí Leverkusen es candidato frente a Olympiacos. Ahora después, claro, ¿cuál es el problema? El mismo que dijimos anteriormente con el Galatasaray Juve. Acá, el que pase, por ejemplo, Olympiacos con Leverkusen, va a tener que definir contra Arsenal o Bayern. Es decir, van a tener que jugar o a Londres contra Arsenal en el segundo partido o a la Arena Múnich contra el Bayern. Es decir, a mí me da la sensación de que ni Olympiacos ni Leverkusen van a continuar por mucho más en la Champions. Por ahí me equivoco, pero es la impresión que tengo. Así que esta es la serie de 8 partidos, así quedaron los partidos o la serie de doble partido de playoff, apuntando ya a los octavos de final, para el cual va a haber que sortear otra vez entre estos dos posibles rivales que les puede tocar a los ganadores, a los 8 equipos que sigan, y los otros 8 lamentablemente se despedirán de la Champions por esta temporada. Espero que les haya gustado este video. Les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden de suscribirse. Hasta la próxima.